Asesoramiento en estrategias de enseñanza. Observar qué hace el docente dentro del aula, qué actividades propone a los alumnos y cómo los orienta permite acceder al corazón de la escuela, la enseñanza. El sentido último de la figura de asesor es justamente fortalecer esas prácticas, dialogar acerca de lo que sucede en clase, proponer reflexiones, revisar sugerencias, actualizar los saberes didácticos, acordar criterios, son acciones de asesoramiento que enriquecen a todos los que participan en el diálogo. Asesorar sobre la enseñanza. Los momentos de asesoría a los docentes ponen en juego las concepciones de enseñanza y aprendizaje de cada uno. La mayoría de las veces, estas ideas permanecen implícitas. Mediante el asesoramiento es posible poner en común lo que cada uno entiende por buena clase o buena enseñanza y consensuar criterios. Para ello es importante recurrir a discusiones y teorías vigentes y mantener la vista en el objetivo fundamental, el aprendizaje de los alumnos. Este principio da un marco general de sentido al asesoramiento. Sin embargo, es necesario pasar de conceptos abstractos a prácticas concretas. Aquí te proponemos algunos observables y criterios que orienten la asesoría para que este momento vaya más allá de lo discursivo. Asesorar a partir de la observación de clases y cuadernos. Una de las herramientas privilegiadas para recolectar información sobre la enseñanza es la observación de clases y producciones de los alumnos, tales como cuadernos, trabajos, carpetas y evaluaciones. A partir de esta observación, se accede al proceso de enseñanza y se conocen las estrategias usadas. En particular, la observación de clases suele ser el instrumento más rico para captar la complejidad de la enseñanza, sin perder de vista el contexto en el que se desarrolla. La clase es el lugar privilegiado donde ésta se materializa. La enseñanza es mucho más que un acto técnico. En una clase se involucran personas, vínculos, valores e intenciones. Entonces, ¿qué observar en una observación de clase? Observable 1. El estilo y tipo de comunicación. ¿Se evidencia interacción entre los alumnos? ¿A propósito de qué? ¿Se evidencia interacción entre alumnos y docentes? Es importante tener en cuenta los modos de circulación de la palabra y observar el respeto y la escucha. Para generar una participación auténtica es preciso pensar sobre las preguntas que se formulan en clase. Cuando los docentes plantean preguntas a sus alumnos, los hacen con diferentes intenciones: despertar el interés de los alumnos, verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular las relaciones entre distintos conocimientos. Pero, ¿tenemos clara conciencia de qué nos proponemos cuando estamos preguntando? ¿Y enunciamos nuestras preguntas de modo tal que los alumnos logren lo que nos proponemos? Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendieron? Aunque la intención es abrir el diálogo, generalmente se produce lo contrario. Si pretenden establecer un diálogo, las preguntas deben crear un espacio de reciprocidad y favorecer procesos reflexivos. Observable 2. La gestión de la clase y la propuesta de organización para el trabajo. Al proponer una actividad, el docente establece una organización del grupo. Trabajo individual, en parejas o pequeños grupos o grupo total. No es posible determinar de manera general cuál será la forma más adecuada. ¿Qué modalidad de organización de la clase es más fructífera? Es algo a analizar en función de los objetivos de cada momento. En el asesoramiento cabe conversar sobre las motivaciones de esa decisión y pensar cuáles son las condiciones en las que cada tipo de agrupamiento funcionan mejor. Son numerosas las instancias en las que los alumnos se benefician del intercambio con compañeros, en la apropiación de la finalidad de una tarea, en la corresolución de un problema, la discusión de estrategias, la comunicación y defensa de la propia resolución, la confrontación de diferentes respuestas o estrategias. En diálogo con otros se hace posible tomar conciencia de la propia manera de resolver y se accede a nuevas relaciones, conocimientos y procedimientos. Para que esto pueda tener lugar, el docente debe favorecer una interacción respetuosa y con contenido. Debe de pensar de antemano los criterios con que se agruparán. ¿Será por afinidad? ¿Por nivel de logro? ¿Al azar? ¿Rotaría los grupos en diferentes ocasiones? Y debe acompañar en el desarrollo a los alumnos, enmarcar el trabajo, proponer un orden y un método, ayudarlos a planificar la distribución o complemento de tareas, remarcar los objetivos comunes y promover la participación. Observable 3. La disposición y pertinencia de recursos didácticos. La clase incluye el uso de materiales. ¿Cuáles? ¿Cuál es el sentido de esos recursos para el aprendizaje? Lo central es que el material sea un apoyo para plantear y pensar las consignas, pero que la respuesta a las mismas las construya el alumno. Que la actividad de los alumnos
no se agota en reproducir el material, sino que implica elaboración o búsqueda. Al mismo tiempo, si se quiere fortalecer la capacidad de los alumnos de tomar decisiones, es necesario que exista una variada gama de recursos y una clara indicación del docente invitando a cada uno a decidir qué recurso usar y cómo. Observable 4. El trabajo con los libros de texto. Es importante reflexionar junto a los docentes sobre los criterios que movilizan la elección de los textos. El asesoramiento debe proveer a los docentes de criterios para seleccionarlos, evaluando la adecuación al curso particular, la coherencia con los contenidos del diseño curricular vigente, su potencialidad para estimular el aprendizaje y su accesibilidad. Durante el transcurso del año es posible, además, observar el tipo de uso que se hace de los libros. ¿Se los utiliza como una guía para el docente, sustituyendo la planificación, para evitar que se saquen fotocopias o evitar la copia de la consigna? Observable 5. Las consignas. La claridad y precisión con que se presentan las consignas son determinantes para fortalecer la autonomía. Cuanta más información les brindemos acerca de la tarea que tienen que realizar, menos dependerán de los docentes para preguntar qué tienen que hacer. Al mismo tiempo, la información debe servir para que el alumno comprenda el porqué y para qué de la tarea. En la observación de clases cabe mirar, ¿se proponen actividades atractivas, diversas y desafiantes? ¿Respetan los aprendizajes previos de los alumnos? ¿Son acordes al nivel de aprendizaje de cada uno? ¿Cómo se interviene cuando los alumnos no entienden la consigna? ¿Se verifica que la consigna no contenga términos desconocidos? ¿Se indaga acerca de qué es específicamente lo que no se entiende? ¿Se alienta a los que no entienden a reconocer lo que sí entienden para que vuelvan a intentarlo? ¿Se propone discutir la consigna de a dos? Observable 6. El tratamiento que se da a los errores y dudas. Es un lugar común afirmar que se aprende de los errores. Sin embargo, pocas veces se piensa cómo abordar los errores como recurso para la enseñanza. Hay docentes que, por el número de alumnos en la clase, explica lo que está bien y mal. Luego, homogeneiza los ejercicios de corrección y todos los estudiantes terminan haciendo lo mismo sin reflexionar sobre lo que se está haciendo. Otros maestros, en cambio, caminan entre las mesas para verificar que todos estén trabajando, alentando a los detenidos y anticipando qué producciones serán discutidas. En esa decisión no se prioriza mostrar la respuesta correcta, sino abordar los errores y consultas más frecuentes y dotar de sentido las acciones desarrolladas. ¿Cómo resuelve el docente el tratamiento de errores y dudas? ¿Qué acciones propone a los alumnos para que avancen a partir de ellos? Observable 7. Los cierres de clase o síntesis del trabajo. ¿Cómo se sistematizan y formalizan los conocimientos construidos en la clase? En el cierre suelen establecerse las relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber formal. Es el momento de sintetizar los conocimientos, de poner nombres a los conceptos nuevos, de vincularlos con lo ya estudiado o con nuevos contenidos a trabajar, etc. Para este momento es necesario que el docente sepa los aspectos centrales que quiere que queden registrados. Así puede aportar los aspectos que no surjan de los alumnos. Este proceso va más allá del reconocimiento cultural del saber en juego y permite elaborar un punteo que puede consultarse en otras oportunidades. El asesoramiento, en este sentido, trata de orientar al docente para que ayude a los alumnos a hacer explícito aquello que pudo quedar implícito en la puesta en común, y también para que lo hecho en clase pueda tomarse como material de estudio más adelante. Pero más allá de estos aspectos a considerar en las observaciones, es importante destacar que lo central del asesoramiento no es la observación, sino el diálogo colaborativo y centrado en evidencias que se inicia luego de la observación. Es uno de los espacios de devolución donde surgen las estrategias alternativas, las ideas y opciones para mejorar. En este sentido, lo central es poder dialogar con los docentes para pensar colaborativamente. Se trata de acompañarlos en la reflexión para tomar mejores decisiones de enseñanza. El asesoramiento permite brindarles hábitos de pensamiento y criterios para que puedan continuar mejorando de manera autónoma. Entre los hábitos a instalar entre los docentes, el primero es la reflexión. Los buenos docentes se preguntan siempre el motivo de las decisiones de enseñanza que toman. ¿Para qué sirve a los alumnos esta actividad? ¿Cómo contribuye a su aprendizaje este recurso? Conociendo al grupo, ¿cómo conviene agruparlos para fortalecer su aprendizaje? La medida de una buena respuesta debe estar vinculada al aprendizaje. El sentido último es que los alumnos aprendan más y mejor. Entonces, a partir de ese para qué inicial, los docentes se preguntan sobre las causas del aprendizaje y del no aprendizaje. ¿Por qué alguien aprendió en la clase? ¿Qué actividades fueron determinantes?
¿Qué nos dicen las evaluaciones respecto del aprendizaje y respecto de la enseñanza? Comprender qué prácticas tienen más y menos resultados y conocer a los alumnos es el principal insumo para decidir estrategias didácticas. Otro buen hábito es dar voz a los alumnos. A todas las edades, los alumnos pueden identificar qué han aprendido y cómo han aprendido lo que saben. Al hacerlo, no solo se favorece su metacognición, sino que se obtiene información relevante sobre la enseñanza. Las evaluaciones, en este mismo sentido, deben leerse en una doble clave. Por un lado, como reflejo del aprendizaje alcanzado. Por el otro, como una fuente de información para evaluar la pertinencia de las estrategias usadas. Respecto de los criterios que se pueden establecer con los docentes, se debe reforzar su comprensión de la complejidad de la tarea que desarrollan. El papel del asesor de enseñanza es un importante motor de mejora. Quien desarrolla este papel tiene la fabulosa oportunidad de acompañar a otros docentes para enseñar más y mejor. Consulta esta y más información en nuestro sitio oficial. Recuerda, la Dirección de Educación está para servir.